Gracias por escuchar Herramientas de Salud y Nutrición. El día de hoy te voy a hablar sobre el nopal y sobre sus propiedades farmacológicas. Cuando hablamos de las propiedades farmacológicas del nopal, nos referimos a ciertos compuestos que actúan dentro de nuestro organismo y que tienen el potencial de prevenir una enfermedad o de curarla. Primero, brevemente, te voy a hablar de su contenido de vitaminas y minerales. El nopal es una planta de clima desértico o semidesértico. Hay varias variantes, valga la redundancia. Se conocen alrededor, tan solo en México parece que hay más de 120 diferentes variedades de nopal, pero la que más se cultiva y más se comercializa, no solo en México, sino en Latinoamérica y en otros países del mundo que tienen clima desértico o semidesértico, es la Opuntia ficus indica. Aquí estamos viendo en la fotografía la penca, también llamada cladóleo, o aquí comúnmente en México le dicen nopal, nopalito. Vemos también la fruta, que es ese objeto ovalado que tiene forma como de huevo, todo muy espinoso, y las flores. Entonces, el nopal o la penca del nopal, es una muy buena fuente de potasio, magnesio y calcio. Tiene algunos otros minerales, pero no considero que valga la pena mencionarlos porque no están en cantidades importantes. También la fruta, que es este objeto, normalmente la fruta se puede encontrar dependiendo de la variedad en color amarillo, amarillo verdoso, anaranjado o rojo. Aquí en México le llamamos tuna, en algunos lugares le llaman prickly pear o simplemente fruto del nopal. Y es muy rica en potasio y en fósforo. Y en vitaminas B3, B2, C y E. La B3 es la niacina, la B2 es la riboflavina. La C es el ácido ascórbico. Y eh, aunque al comerte un nopal no se siente que tenga grasa, sí tiene varios ácidos grasos en cantidades importantes, significativas, ácidos grasos que algunos de ellos son esenciales y que tienen efectos en nuestra salud. Y son estos que están aquí, el palmético, leico, linoleico y linolénico. Estos tienen varios efectos, por ejemplo, el linoleico está demostrado, esto sí está demostrado en experimentos con animales o con células, que reduce el colesterol e inhibe la metástasis de células de cáncer de colon. La metástasis es la migración de células cancerosas de un órgano a otro. Por ejemplo, una persona que tenga, no sé, cáncer de vejiga, em, células de ese tumor pueden viajar por alguno de los sistemas, el linfático o algún otro, y llegar a un órgano remoto, pueden llegar al cerebro y empezar a generar ahí otro tumor. Eso es la metástasis. Y el linolénico es un ácido graso omega 3, y pues ya sabemos que es beneficioso para enfermedades cardiovasculares, condiciones inflamatorias, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, autoinmunes sería el asma, la esclerosis múltiple, el lupus, son ejemplos, y también para la diabetes mellitus. Em, Como mencionaba que hay varias variedades o diversas variedades de nopal, estas pueden tener diferente contenido de los compuestos farmacológicos o compuestos de los que te voy a platicar hoy. La mayoría de los estudios de los que vamos a revisar, se hicieron con Opuntia ficus indica, que es, como te decía, la variedad de nopal más extensamente cultivada y comercializada en el mundo. Resulta que esta planta
tiene muchos compuestos que son bioactivos y están localizados algunos de ellos solo en ciertas partes de la planta. Entonces necesitamos estar conscientes de que si estamos buscando cierta sustancia para una enfermedad, para tratamiento o prevención de una enfermedad en particular, pues necesitamos fijarnos bien en qué parte de la planta está. Hay ciertos compuestos que están nada más en la flor, otros están nada más en la pulpa de la fruta, que es la tuna, o solo en la piel de la fruta, que es muy dura y pues difícil de consumir, pero tiene muchísimos compuestos bioactivos con actividad farmacológica muy poderosa. Hay otros que nada más están en la penca o en el tallo. Y también hay algunos que están en la semilla, se encuentra dentro de la fruta, solo que pues esa también es difícil de masticar y de digerir. Pero bueno, hay que mencionarlo. Y pues igual que cualquier planta, su contenido de vitaminas, de minerales y de compuestos bioactivos, que son los que nos interesan aquí, va a depender pues del estado en que se encuentre la planta, del suelo en el que creció, de la edad de la planta, del clima, pero también del manejo que se hace en el momento de la cosecha y post cosecha. Entonces, hay que tratar de consumir o de conseguir pues los nopales y las tunas frescos y consumirlos pronto, no dejarlos demasiado tiempo en el refrigerador, por ejemplo, guardados, porque eso va a ir deteriorando algunos de sus componentes. Los primeros estudios que vamos a platicar el día de hoy están en este artículo de revisión, Acciones farmacológicas de Opuntia ficus indica. Casi en todos los experimentos o en todos los ejemplos que se mencionan en esta revisión, en este artículo, son estudios que se hicieron con modelos animales, con roedores. Hay pocos con personas y también hay algunos cuantos con células de animales y también hay algunos cuantos con células tumorales, sobre todo de personas. Y lo que se utilizó fueron extractos de tuna o extractos de penca. En muy pocos casos se usa o se menciona el uso del nopal fresco en los artículos que están en los experimentos o estudios que se resumen en este artículo. Hay otros más adelante en los que sí se usó el nopal fresco. La primera actividad interesante del nopal es contra las úlceras. Se sabe en la medicina, digamos, antigua de muchos países que el nopal tiene propiedades cicatrizantes y la actividad antiúlcera pues es parte de esa actividad cicatrizante. En varios experimentos que se refieren aquí en este artículo de revisión, lo que se hizo fue trabajar con modelos de animales, es decir, con roedores, y en uno de los estudios les dieron primero la penca de nopal, en algunos casos era fresca, en otros deshidratada, en otros era un extracto y en otros era el mucílago. El mucílago es el líquido transparente y viscoso al que le llamamos la babita porque se parece a la saliva, a nuestra saliva. Es un nombre coloquial, ¿no? La baba del nopal. Y lo que hicieron fue que a los ratones, en unos de los estudios, primero les dieron el nopal junto con una sustancia capaz de causar úlcera, que podría ser alcohol o podría ser vinagre. Y al darle simultáneamente o previamente el nopal antes de darles el agente dañino, no se les desarrollaba la úlcera. En cambio, en el grupo de control, en los experimentos o en los estudios con animales, bueno, casi cualquier estudio, siempre hay un grupo de control que es el que no va a recibir el compuesto activo o el fármaco.
Y en este caso, el grupo de ratones de control sí se les provocó la úlcera, sí les dieron el alcohol o el vinagre, pero no les dieron el nopal. Y a ellos sí se les desarrolló la úlcera. Esto fue un tratamiento preventivo, donde el nopal iba junto con el agente dañino o antes del agente dañino, justo antes. Y también hubo otros experimentos, un par de experimentos donde se hizo tratamiento curativo, es decir, primero causaron la úlcera en los animalitos, en todos, en los del grupo experimental y en los del grupo de control, y les dieron el compuesto de nopal a los del grupo experimental. Y ahí lo que notaron fue que el nopal produjo los resultados que produjo fue un aumento en la producción de moco, protección a la mucosa, que es el tejido que está dentro de nuestro estómago, y mayor rapidez en la regeneración de la mucosa, con lo que la úlcera se curó mucho más rápido que en los ratones que no recibieron nopal en ningún momento. De aquí el aprendizaje es que, pues si tenemos predisposición o ya se nos desarrolló una úlcera o una gastritis, podemos consumir nopal para aprovechar esta actividad cicatrizante, esta actividad antiúlcera. Y obviamente hacerlo pues con mucho cuidado, ¿no? También aquí hay otra actividad que es muy interesante y que es de las más importantes, porque el nopal tiene una cantidad tremenda de compuestos muy variados contra la inflamación, pero uno de ellos, el más importante, se llama beta-citosterol. Y está en la tuna, está en la penca y hasta en el tallo. Antiinflamatorio se va a referir a que si nuestro organismo o algún órgano, alguna parte en particular, tiende a inflamarse, se me ocurre, por ejemplo, las articulaciones, podría ser mucosa de la faringe o de la nariz, de los senos paranasales, tal vez como respuesta al polen, al polvo, a la contaminación o a cierto alimento. Por ejemplo, a mí me pasa con los lácteos. Esta sustancia tiene el poder de reducir esa inflamación. De hecho, en las articulaciones su efecto es bastante notable. Esto lo voy a mencionar un poquito más adelante. Hay otra actividad interesantísima y muy importante que es la neuroprotectora. ¿A esto a qué se refiere? A que el nopal contiene sustancias que son capaces de contrarrestar muchas sustancias que se generan en nuestro cerebro, muchos compuestos que se generan en nuestro cerebro cuando disminuye el riego sanguíneo. Cuando la persona tiene una embolia o un derrame cerebral, que son interrupciones del riego sanguíneo en alguna parte del cerebro, lo que sucede es que si en 3 minutos no se restablece ese suministro de oxígeno y de glucosa que llega con la sangre, las neuronas, las células de esa parte del cerebro, empiezan a morir. Y antes de que eso ocurra, de que mueran, empiezan a generar muchas sustancias que son tóxicas para la misma célula. Entonces, los contenidos, ciertos compuestos que están en el nopal, lo que hacen es neutralizar o impedir que estas sustancias se generen o las neutralizan de alguna forma, con lo que el daño a las neuronas va a ser mucho menor. Siempre y cuando, obviamente, pues la persona reciba atención médica y pues se restableza el flujo sanguíneo de una manera pronta, pero sí se ha observado en estudios con animales de laboratorio que se preserva ciertos tipos de memoria que tienden a dañarse o a perderse
estos accidentes cerebrovasculares, especialmente en la corteza cerebral y el hipocampo, que es una de las áreas más importantes para la memoria. Este también es interesante, anticáncer. En un estudio que se hizo con células cancerosas, células de cáncer, en cultivos, no fue en seres vivos, se notó que las células cancerosas dejaban de multiplicarse al recibir el extracto de tuna. Donde se notó el mejor efecto fue con la dosis del 25%. O sea, 25% de los nutrientes que recibían esos cultivos provenían del extracto de tuna. Y el tratamiento más largo, por 5 días. Con esto se inhibió la proliferación, es decir, se detuvo la división de las células cancerosas. Las células cancerosas tienen varias características, pero una de ellas, tienen dos muy importantes. Una, se dividen más rápidamente que las células sanas, mucho más rápidamente, puede variar. 5 veces más rápido, 10 veces más rápido, 100 veces más rápido, depende del tipo de cáncer. Y la otra es que tienen inactivado la apoptosis, que es la muerte celular programada. Todas las células de nuestro cuerpo y de la mayoría de los seres vivos tienen programado dentro de sus genes ese mecanismo en el que cuando su ADN se daña y no puede ser reparado y es un daño importante, la célula se empieza a autodestruir de una manera que no daña ni contamina. Se empieza a encoger y es una manera de proteger a las demás células. Obviamente, pues ya no se va a dividir. Y resulta que en un modelo animal en vivo, o sea, este animalito sí tenía cáncer de ovario y le dieron el extracto de tuna, o estos animalitos, les dieron el extracto de tuna. Aquí se notó que las células en apoptosis aumentaron, o sea, se induce la apoptosis en células que normalmente no quieren hacer apoptosis. O sea, que no, células de cáncer que obviamente no quieren morir, lo que quieren es reproducirse, emigrar a otros órganos, colonizarlos y acabar con el huésped con el que los está hospedando. Lo que hacen es que empiezan a recuperar esa función de la apoptosis o detienen su ciclo celular. No se dejan de reproducirse. Y la betanina, que es un compuesto que está dentro de la fruta y más concentrado en las frutas de color rojo y morado, tiene justamente esta función, disminuye la proliferación. Se han hecho estudios con células de leucemia mieloide humana en laboratorio donde se ha observado que esta sustancia que está en la tuna disminuye la proliferación, o sea, la división de esas células, las detiene y también induce la apoptosis. Impide la metástasis, o sea, impide que la célula empiece a enviar o a viajar, que las células intenten viajar a otra parte del cuerpo para crear más tumores. Bloquea a las células neoplásicas, que son también células que están a punto de convertirse en células de cáncer, e interfiere con la activación metabólica de agentes causantes de cáncer, neutralizando o eliminando las especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno son sustancias que se generan pueden estar en el ambiente o se generan como resultado de reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para neutralizar esa oxidación, esas especies reactivas, por eso producimos nuestros propios antioxidantes, pero a veces cuando tenemos mucha oxidación dentro de nuestro cuerpo, pues
necesitamos el apoyo de los antioxidantes que están en los alimentos. Y en este caso, el nopal y la tuna son dos alimentos que tienen una cantidad considerable, muy alta, mucho más alta que casi cualquier otro alimento vegetal, de antioxidantes, que lo que hacen es neutralizar o eliminar estas sustancias, que son las causantes de muchísimos problemas que digamos que después de cierto tiempo y si se dan ciertas condiciones pudieran causar el desarrollo de una célula cancerosa o dañar el ADN de la célula. De hecho, hay especies reactivas de oxígeno y cuando hablo de especies no me refiero a animales, sino a moléculas, así se llaman. Estas moléculas tienen el potencial de dañar las grasas de nuestras células, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN de nuestras células, la membrana, las proteínas, pueden dañar todo. Entonces, por eso es muy importante consumir antioxidantes. Y aquí te voy a platicar de dos de las sustancias más poderosas que están dentro de la penca, que es la nicotiflorina. Pues es un antiinflamatorio, también reduce el tamaño del daño en caso de una reducción de la circulación en el cerebro y como platiqué hace rato, pues reduce los daños neurológicos que ocurren cuando se interrumpe, pues primero el suministro de sangre, de glucosa, de oxígeno, y pues se interrumpe también el metabolismo de las células. Las células del cerebro son altamente dependientes de la glucosa y del oxígeno. No pueden estar más que 2 o 3 minutos sin ella. Después se dañan y se mueren. Entonces, esta sustancia tiene el potencial, tiene la capacidad de proteger, de neutralizar en cierto grado este daño que se produce cuando hay reducción de oxígeno. Y no solo en el cerebro, también en células de la retina, que son muy importantes para la visión. Y en cierto estudio que se hizo con animales, que se llama modelo animal de multiinfarto y demencia, se dieron cuenta de que esta sustancia en particular de la penca preserva la memoria espacial, que es una de las partes de la memoria que se pierde en ciertos tipos de demencia. En cuanto a la tuna, hay otra sustancia muy poderosa, que es esta que está aquí, isorramnetina, que tiene compuestos con acción anticáncer, cardioprotectoras, mejora la función de la piel, tiene efectos antiproliferativos, que es básicamente evitar que células tumorales, células cancerosas se dividan, y citotoxicidad quiere decir que intoxica a las células cancerosas, las daña de alguna manera. El nopal también tiene una capacidad tremenda para proteger nuestro hígado. Y aquí solo viene un ejemplo de un estudio que se hizo donde a animalitos de laboratorio se les administró este plaguicida que se llama clorpirifos, que es un plaguicida que es bastante común en la agricultura y también se usa en los hogares para matar ciertos insectos rastreros. Y a estos animales lo que se les dio se hicieron varios grupos a los que se les dieron diferentes dosis, y a algunos grupos se les dio el plaguicida junto con el nopal, a otros solo se les dio el plaguicida. Resulta que los que recibieron nopal junto con plaguicida no presentaron ningún daño en su hígado. El nopal, con todas estas sustancias que ya hemos platicado y muchas otras más que tiene, que no vamos a decir los nombres porque aparte de que son muchas, son nombres muy complicados que realmente no necesitamos saber. Pero estos ratones estaban como si nada, no les hubieran dado nada. Y los ratones que solo recibieron plaguicida y no recibieron nopal, sí presentaron toxicidad en el hígado. Como todos estamos muy expuestos a los insecticidas, a los plaguicidas, por medio de la comida, por medio del aire incluso,
pues sí es muy conveniente consumir nopal de manera frecuente, de manera cotidiana, para proteger nuestro hígado. Esto ya lo mencioné anteriormente, tiene muchísimos antioxidantes. Hubo un experimento en particular con células de ratón que estaban, a las que se les provoca una intoxicación con glucosa. Esto es lo que ocurre cuando, pues en las personas que tienen diabetes mellitus, que no está controlada. Y esta intoxicación con glucosa que sufrieron las células se neutralizó por medio del extracto de tallo de nopal. Entonces, este es uno de los mecanismos por los que el nopal es muy protector para las personas que ya padecen de diabetes mellitus. Aquí es su extracto de tallo, aunque el tallo y la penca contienen compuestos bastante similares. Realmente el tallo no se consigue en las tiendas, pero el cladolio sí. Entonces es tan eficaz como el tallo. El nopal tiene una conocida actividad contra la diabetes. Bueno, se llama antidiabético, o lo pongo aquí como antidiabético, porque lo que hace es, digamos que neutraliza los efectos de la diabetes. Aquí hubo este ya es de otro artículo, no es del que mencioné al principio. En este estudio, que fue un estudio modelo experimental con roedores, aquí se les dieron varias dosis de jugo de tuna y después se les revisó la sangre, la glucosa, el colesterol en ratones que tenían diabetes mellitus. Y lo que se encontró fue que administrar el jugo de tuna de manera repetida, aquí dice la dosis que tuvo mejor efecto, porque hubo varias dosis, se estuvieron experimentando con diferentes tratando de encontrar la mejor. La que produjo mejor resultado fueron 5 mililitros de jugo de tuna 4 veces al día. Hay que tomar en cuenta que los ratones son chiquitos y para ellos 5 mililitros pues puede ser a lo mejor como para nosotros un vaso de jugo, ¿no? Depende de nuestro peso, del peso que cada quien tengamos. Y pues este fue la dosis que mejor resultado dio porque espectacularmente los ratones que recibieron jugo de tuna consiguieron tener un colesterol HDL, esta es lipoproteína de alta densidad, que es el que le llaman comúnmente colesterol bueno, y también el colesterol total a niveles normales, a pesar de que tenían diabetes. Los ratones que no recibieron el jugo de tuna, ellos sí tenían sus niveles disparados, como corresponde a un ratón con diabetes mellitus. Y la explicación de por qué ocurre esto es porque las plantas, bueno, son 4 explicaciones y pueden ser combinaciones de varias. Pero en este caso particular del nopal, puede que el nopal contenga sustancias que sean similares a la insulina o que estimulen que el páncreas produzca insulina. O bien mejoran la acción de la insulina que produce la persona, hacen que sea más eficaz, que la célula, los receptores de la célula funcionen adecuadamente y la insulina pueda pues entrar a la célula. O porque contienen fibra que interfiere con la absorción de los carbohidratos, que esto es lo que hacen algunos de los medicamentos antidiabéticos que existen en el mercado. O bien, por último, sustancias que tengan un efecto regenerativo en el páncreas. Puede ser que el nopal tenga todas estas 5 funciones al mismo tiempo. Estas son las hipótesis de los investigadores y es posible que todos estos efectos pues hagan sinergia. Y aquí viene otro estudio en el que se está estudiando específicamente el efecto del nopal. No es la especie o la variedad de la que hablé al principio, es otra, pero también contiene
sustancias muy similares. La diferencia que hay entre una especie, entre una variedad y otra, es que algunas tienen contenido más alto de ciertas sustancias que otras. Y por ejemplo, esta es de las que no son producidas de manera comercialmente de una manera tan amplia o a nivel agrícola, pero es tan buena como la Puntia ficus indica. Y aquí lo que se descubrió, lo que se hizo fue elaborar una infusión como un té, digámoslo así, frío, en el que se trituró o se troceó la penca del nopal, se remojó en agua a fin de que soltara todo el mucílago, y esto se les estuvo dando a los participantes en este estudio, que eran ratas diabéticas, y lo que se encontró fue que pues neutralizó el efecto, en lugar de que las ratas tuvieran hiperglicemia, que es lo que normalmente ocurre en la diabetes mellitus después de consumir hidratos de carbono o proteína, lo que les sucedió fue que su glucemia se mantuvo normal, siempre y cuando se les diera el agua de uso o la infusión o el nopal antes de tomar el alimento. Aquí este estudio habla sobre algunos de los compuestos bioactivos que están en el nopal y, por ejemplo, las flores, que esas pues realmente no son fáciles de conseguir, pero este ácido gálico que está en las flores del nopal y que reduce el daño al ADN, contrarresta radicales libres, es citotóxico contra células cancerosas de leucemia, pulmón y próstata, también está en las hojas del apio. Si alguien pues vive cerca de un campo de nopal o tiene plantas en su patio, en su jardín, pues podría consumir estas flores o buscar tal vez algún suplemento, no sé si ya exista, de ácido gálico. En cuanto a la tuna, que tiene muchísimos compuestos activos, solo hay que tener cuidado con las semillas. Lo mejor es moler la tuna con un poco de agua y colarla para no comernos las semillas porque son muy duras, no se pueden triturar con las muelas y sí pueden causar estreñimiento, o en gente que ya tiene de estreñimiento podrían obstruirle el intestino. Esa es la única contraindicación a consumir cierta parte del nopal, que serán las semillas de la tuna. Aquí hay algunas otras funciones del nopal que son, como disminuye la inflamación, las personas que padecen de osteoartritis, de artritis, pues se pueden beneficiar mucho por el consumo del nopal, porque se va a reducir la producción de moléculas que están presentes en la inflamación crónica. Recordemos que la artritis y pues es un tipo de enfermedad autoinmune donde ciertas células de la persona están atacando sus propios tejidos y en este caso seleccionan las articulaciones para atacar. Entonces hay un estudio que se hizo con cultivo de condrocitos humanos, que son células del cartílago, donde se encontró que si se reducen estas moléculas que normalmente están presentes en la inflamación, y los pacientes sí sintieron menos dolor después de estar consumiendo los extractos de penca. La disfunción endotelial es pues uno de los primeros pasos del daño en las arterias, de la aterosclerosis, y es una respuesta inflamatoria que ocurre en la parte interna de las arterias, y pues se ha descubierto que los pigmentos naturales que están en la pulpa de la tuna
tienen un efecto muy positivo en este problema, realmente lo atenúan, lo controlan. Y pues en una persona sana que consuma de manera cotidiana este alimento polpa de tuna, lo pudieran prevenir siempre y cuando pues no haya otros factores. Esta es una enfermedad, un problema multifactorial, depende de la dieta, de la actividad física, de la herencia, pero también de los hábitos, del estilo de vida, ¿no? Ya lo mencioné. Pero este tipo de sustancias sí pudieran ayudar a contrarrestar eh, pues estos factores de riesgo y pues una persona que haga ejercicio, que cuide su alimentación, que cuide sus niveles de colesterol y que consuma nopal y tuna pudiera revertir o evitar esta disfunción endotelial. Por último, esta enfermedad que es muy muy grave, la esteatosis hepática no alcohólica, en este estudio que se hizo con roedores, donde les dieron un 4% de nopal por 7 semanas, se redujeron los triglicéridos hepáticos en 50%. 4% de las calorías provenientes del nopal no es tanto. No es tanto. El nopal tiene muy poquitas calorías, eso es cierto. Pudieran ser, depende del peso de la persona, te lo tendría que calcular un nutriólogo, pero es algo razonable. Y pues aquí se ve qué buenos resultados lograron. Reducción de estos tres triglicéridos y reducción de la hepatomegalia, que es el agrandamiento, la atrofia del hígado a causa del daño donde parte del hígado se está llenando de grasa. Y también se redujo la insulina postprandial sérica en estos animales que ya tenían hígado graso. Entonces, resumiendo aquí, estos son las patologías que pueden ser mejoradas o prevenidas o tratadas con el consumo de nopal o de tuna. Aquí está todo resumido. Y aquí hay otro estudio justamente el estudio que estaba mencionando antes de la esteatosis hepática en ratones obesos. Resulta que el nopal atenúa la esteatosis hepática y el estrés oxidativo en esta rata. Y la esteatosis hepática, pues sí desafortunadamente se está volviendo cada vez más frecuente. Aquí te presento la bibliografía, espero que esta información te haya sido útil. Gracias por escuchar y espero contar pronto con el favor de tu atención. Gracias.